Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta segunda sesión de la colección de webinars en tiempos de pandemia. Ahora tengo la oportunidad de presentar el resultado de un trabajo académico realizado en el Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la carrera de Derecho de la UMSA y que al mismo tiempo forma parte de las actividades profesionales realizadas en la Oficina de Abogados Alarcón Morales. A fin de recordar algunas reglas de la transmisión en vivo, me permito señalar que la estructura de la presentación de las diapositivas que ustedes podrán ver a continuación es una versión original y por tanto sujeto a derechos de autor. Asimismo, cada una de las imágenes que se presentan tienen su respectiva fuente precisamente al pie de cada imagen. Cualquier comentario, pregunta, recomendación, les pido usar el chat y en la medida de las posibilidades lograremos responder en la presente sesión, que dicho sea de paso será grabada y podrán verla en este canal. Ahora comenzamos con el teletrabajo y la seguridad social. Hemos tomado como fuente principal para la realización de esta presentación el Decreto Supremo 4218, que fue aprobado el 14 de abril del 2020. Tenemos también como otra de las fuentes el Reglamento de Implementación del Teletrabajo, que ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Este reglamento fue aprobado a través de una resolución ministerial que es la 220 del 24 de abril del 2020. Tenemos como otra fuente para la realización de esta presentación el convenio 177 de trabajo a domicilio que entra en vigor desde el 22 de abril del año 2000 a través de las disposiciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, que ha servido de fuente para que muchas legislaciones puedan desarrollar manuales de buenas prácticas en teletrabajo. Asimismo, tenemos como otra fuente importante la ley 21220 del 26 de marzo del 2020, aprobado en la República de Chile, que nos sirve de referencia en cuanto a varios conceptos que maneja la legislación chilena. Esta ley modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia. Lo interesante de esta ley es que diferencia el trabajo a distancia con el teletrabajo. Más adelante vamos a ver cuáles son las observaciones que tienen no solamente en el sector académico, sino también en el sector de los sindicatos de trabajadores. Hay críticas muy fuertes relacionadas con la aplicación de esta ley. También hemos tomado como referencia la ley 25800 del 5 de abril del 2003. Es una de las leyes más antiguas que tiene nuestro continente respecto de lo que significa la aprobación del convenio sobre el trabajo a domicilio, que ha sido generado a través del convenio 177 de la OIT. La OIT hace énfasis en algunos aspectos que considero son necesarios destacar. Por ejemplo, hace referencia a que existen beneficios en cuanto a que el teletrabajo puede aportar para los empleados un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional, para los empleadores un aumento de la productividad y para los gobiernos la posibilidad de promover oportunidades de empleo incluyentes. Al mismo tiempo, aquí nosotros tenemos algunas definiciones del teletrabajo. Ustedes para poder advertir, por ejemplo, la OIT hace referencia a que el teletrabajo es el trabajo a distancia, incluido el trabajo a domicilio, efectuado con auxilio de medio de telecomunicación de una computadora. Esto como definición en Ginebra 2008.
También está el Acuerdo Marco Europeo, donde se señala que el teletrabajo es una forma de organización y o de realización del trabajo utilizando las tecnologías de información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular. Este es un aspecto que, en esencia, forma parte de la naturaleza jurídica del reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo en Bolivia. Se dice, esto señala la doctrina, se dice que Jacques Niels en la década de los 70 ya hablaba del teletrabajo, así como del home office, que en la medida en que fue desarrollando su tesis, esto fue aplicándose después desde 1990 hacia adelante. En cuanto a las ventajas que podemos observar para el trabajador, tenemos las siguientes. Existen mayores oportunidades de empleo, fundamentalmente para grupos laboralmente vulnerables. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de mujeres embarazadas, estamos hablando de discapacitados, que en asociación la OIT establece como grupos laboralmente vulnerables. Al mismo tiempo, una de las ventajas es que existen menores gastos personales para el trabajador. Además, existe un equilibrio entre la vida personal y laboral, además de una reducción de desplazamientos que genera en la medida en que van creciendo las ciudades, se tiene la posibilidad también de poder ahorrar desde el punto de vista económico algo de recursos para el trabajador. Igual, para el trabajador nosotros podemos observar algunas desventajas. Por ejemplo, se limita la protección de derechos laborales si el empleador es de otra jurisdicción nacional. Estamos hablando de un teletrabajo o de un trabajo a distancia cuando existen jurisdicciones nacionales donde uno y otro están con otro tipo de legislación y en el peor de los casos con otro tipo de sistema jurídico aplicable. Difícil definir la jornada laboral y la evaluación de resultados. Esa es otra de las desventajas para el trabajador. De hecho, por ejemplo, la ley chilena hace referencia al derecho a desconexión. Eso implica que le dan la posibilidad de trabajar 12 horas y desconectarse del empleador otras 12 horas dentro las 24 horas que tiene el día. Es un aspecto complicado, un aspecto difícil que hace a las desventajas para el trabajador. Otro aspecto en cuanto a desventajas es que existe un mayor número de oportunidades de trabajo. Eso implica que existen más trabajadores o más potenciales trabajadores que puedan acceder a este tipo de contratos. Para el empleador, en cuanto a ventajas, definitivamente una de las primeras es el aumento de la productividad. Otro aspecto está relacionado con menores gastos generales, así como que la fuerza de trabajo se amplía, es al mismo tiempo diversa, motivada y capacitada. También ahorra gastos de transporte y de refrigerio, que es un aspecto que no deja de ser trivial porque estamos hablando de gastos que en algún momento se constituyen en gasto corriente y que afecta directamente a la economía de la empresa. Para el empleador, en cuanto a desventajas, se aplica, por ejemplo, un principio básico en materia de derecho laboral, como es el in dubio pro operario. Ante la existencia de una duda, se da por resultado aquello que beneficie al trabajador. Entonces, cuando estamos implementando un contrato donde se incluye cláusulas relacionadas con el teletrabajo, podemos advertir o podríamos advertir de aquí hacia adelante algunos vacíos o algunas lagunas o alguna norma que pueda o no beneficiar al trabajador, y aquí, desde el punto de vista de la aplicación del derecho laboral, es aplicable el in dubio pro operario, que indirectamente no favorece al empleador. Otro aspecto que es siempre destacado como una desventaja es la interpretación sobre riesgos profesionales.
el hecho que un teletrabajador se encuentre en su domicilio y que por de pronto no manifieste las condiciones del riesgo y de seguridad en su domicilio y de pronto suceda algún siniestro, entonces es un poco difícil en este momento determinar si ese siniestro se constituye o no se constituye en un riesgo profesional, porque en función de ello viene la indemnización que debería pagar el empleador en el caso de que se establezca la existencia, por ejemplo, de un accidente de trabajo. También la redefinición de puestos y funciones, que es un trabajo que hoy en día están realizando muchos empleadores y que al momento se constituye en una desventaja en la medida en que se tiene que reorganizar y se tiene que establecer nuevas condiciones, nuevos reglamentos, nuevos manuales, donde se determinen precisamente puestos y funciones a los efectos de que la estructura organizativa de la empresa no sufra fracturas y al mismo tiempo no se rompan los objetivos estructurales de la propia empresa. Otra de las desventajas es que existe una inducción lenta, además que hay una tasa de aceptación baja por algunos teletrabajadores o posibles teletrabajadores. En cuanto al Estado, unas ventajas que son siempre dignas de destacar es que existe una estrategia para hacer frente a los problemas medioambientales, fundamentalmente generados por los medios de transporte y la gran cantidad de estos en ciudades altamente pobladas. El mecanismo para reducir la congestión urbana, se asume que el teletrabajo o el trabajo a domicilio o el home office está íntimamente ligado a reducir precisamente esa congestión, además de que promueve oportunidades de trabajo incluyente para todos. En cuanto a las ventajas para la sociedad, más o menos ya habíamos señalado anteriormente, por un lado existe una ventaja favorable en cuanto al medio ambiente, también hay una menor presión en la infraestructura fundamentalmente urbana, hay una reeducación urbana. Precisamente en esta época de pandemia estamos comenzando no solamente a volver a comenzar, volver a repensar todas nuestras actividades y mucho más en el sector productivo. Hay una mayor protección para casos de desastre y mayores posibilidades para sectores sociales vulnerables. Como ya habíamos señalado, estos sectores laborales altamente vulnerables, como ocurre con los jóvenes, como los adultos mayores, los discapacitados y las mujeres embarazadas. Entrando en materia, tenemos nosotros una definición que ya ha sido plasmada en el Decreto Supremo 4218 del 14 de abril del 2020, donde señala con cierta precisión que el teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios. Aquí ya hace referencia a dos modalidades, una ligada a la relación laboral y otra ligada a la prestación de servicios, entendiéndose a la prestación de servicios como aquellas emergentes de un contrato preestablecido no laboral, que consiste además en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando las tecnologías de información y comunicación en el marco de un contrato o de una relación de trabajo sin la presencia física del teletrabajador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan. Haciendo un breve análisis de esta definición, entendemos de que existen dos grandes grupos dentro de esta definición. Por un lado, aquellos que tienen esa relación laboral de dependencia y aquellos que emergen de un contrato de prestación de servicios. Cuando hablamos de esa relación laboral de dependencia, no debemos dejar de mencionar
lo que señala el Decreto Supremo 28699 del año 2006, cuando define con absoluta precisión qué es una relación laboral y determina asimismo las características de una relación laboral. Cuando hace referencia, por ejemplo, a que hay relación laboral, cuando hay relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, que es una primera característica de la relación laboral. Una segunda característica es la prestación de trabajo por cuenta ajena y una tercera característica, la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Aquí aplicamos la Ley General del Trabajo. Entonces, en resumen, estamos hablando de la aplicación de las normas de la Ley General del Trabajo en cuanto a la existencia de un contrato verbal o escrito, y lo que decíamos hace un momento, esa relación de dependencia, de subordinación y que exista una remuneración en cualquiera de sus formas y manifestaciones. En cuanto a la prestación de servicios, nosotros estamos acostumbrados a observar en el ámbito, por ejemplo, del derecho administrativo en el sector público, cuando existen contratos construidos en el marco de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios y aquellos contratos que son estrictamente de orden civil, como puede suceder cuando se suscriben estos contratos, por ejemplo, de consultoría a nivel del sector público, se llama consultoría de línea, consultoría por producto, y a nivel del sector privado simplemente consultoría, que es como define, así define el Decreto Supremo 778, que es el que reglamenta la Ley 065. Tenemos entonces la existencia de un contrato necesariamente escrito, tenemos que se puede tratar de un consultor de línea, de un consultor por producto, al mismo tiempo existe un pago por el servicio. Pero la misma definición hace referencia a la utilización de las tecnologías de información y comunicación. En Bolivia nosotros contamos con la ley de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, que es la ley 164, que ha sido reglamentada con Decreto Supremo 1391 y que hace una definición precisa de lo que es lo que son las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué dice en esa definición de la ley? Que comprende al conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el software y los servicios. Pero además hace referencia a la definición de teletrabajo de que es sin presencia física. Además, siempre, y esto es fundamental porque hace a la esencia del contrato de teletrabajo, siempre que las necesidades y la naturaleza del trabajo lo permitan. ¿Cuáles son las modalidades de teletrabajo? De acuerdo al Decreto Supremo 4218, tenemos la modalidad permanente cuando hace referencia a que se trabaja fuera de los ambientes del empleador, puede estar en el domicilio o en otro lugar, pero además es de forma continua en el tiempo mientras dure la relación laboral. Y por otro lado, otra modalidad es la modalidad temporal, que, como su nombre lo indica, también es fuera de los ambientes de trabajo, del local, del empleador, y esto se realiza por ciertos periodos de tiempo, ¿no? o tiempos preestablecidos entre partes. Hemos hablado ya del ámbito de la Ley General del Trabajo, pero también se habla del ámbito del Estatuto del Funcionario Público. En el primer caso, en el ámbito de la Ley General del Trabajo, el contrato debe señalar la aplicación del teletrabajo, cuando corresponda, obviamente, pero además de su modalidad. Si hay un contrato laboral previo, debe suscribirse necesariamente una adenda, estableciendo la condición en una o dos cláusulas del teletrabajo. En la primera, la constitución del teletrabajo, y la segunda, la modalidad y el alcance del teletrabajo.
esto en los lugares y bajo las condiciones si así lo permite. El Ministerio, además, el Ministerio de Trabajo, podrá determinar la aplicación del teletrabajo temporal para necesidades específicas, por interés social o por motivo de caso fortuito o fuerza mayor. Ese es un tema que se regulará por el Ministerio de Trabajo. En el ámbito del Estatuto del Funcionario Público, la máxima autoridad ejecutiva de una institución pública podrá determinar la aplicación del teletrabajo permanente o temporal para los servidores públicos. Ahora bien, para eventuales y consultores de línea, el contrato será por escrito y señalará el teletrabajo en cualquier modalidad, si correspondiere. Es decir, si se dan las condiciones y la naturaleza del trabajo en particular de una institución pública o de una empresa, así lo permite. Hablo de empresa pública. Asimismo, en el ámbito del estatuto, si hay contrato previo, entonces debe existir una adenda o un contrato modificatorio que señale teletrabajo en cualquier modalidad si correspondiere. En cuanto a la jornada laboral, el teletrabajador deberá mantenerse a disposición y cumplir con la jornada efectiva de trabajo en los horarios dispuestos en el contrato respectivo o en la adenda, sin exceder en horas de las señaladas por ley. Como bien sabemos, en el marco de la Ley General del Trabajo, los varones trabajan 48 horas semanales, las mujeres trabajan 40 horas semanales. El trabajo por día no puede exceder las 8 horas continuas y diarias, que es lo que señala de manera específica nuestra Ley General del Trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? El empleador tiene, en primer lugar, la obligación de proveer cuando exista la relación laboral, cuando existe una relación laboral de dependencia, el empleador provee el equipo y provee el software para la realización de las determinadas funciones bajo la modalidad ya sea de teletrabajo continuo, o sea, permanente, continuo o permanente. Pero además, capacitar para el adecuado manejo del equipo y del software, así como establecer medios de comunicación formales para el seguimiento de las tareas entre el teletrabajador y el empleador. ¿Cuáles son las obligaciones del teletrabajador? El teletrabajador, en primer lugar, debe de cumplir con protocolos de seguridad de la información y de los equipos que se encuentran en su poder. En cuanto a información, claro está, es información que maneja, que es información confidencial que maneja del empleador. Al mismo tiempo, permitir el libre acceso a la información por parte del empleador en cualquier momento. Además, informar dentro de las 24 horas siguientes de haber ocurrido algún hecho. Por ejemplo, si el equipo o el software sufre algún daño, algún extravío, un robo que impida su uso. Al mismo tiempo, guardar confidencialidad sobre la información que él maneja, que es información del empleador. Además, se exime de responsabilidad al empleador sobre el uso del equipo que pudiese haberse dado incluso otro uso por parte del teletrabajador. Ahí el único responsable es el teletrabajador. Cuando las fallas en cuanto al equipo y al software impidan el normal desarrollo de las funciones y afecte el adecuado cumplimiento, se podrá suspender temporalmente el teletrabajo. Y esto será anunciado al empleador de manera inmediata a la ocurrencia de estas fallas. El empleador verá los mecanismos de control, monitoreo y supervisión de las actividades del teletrabajador. Por otra parte, las entidades públicas deben adecuar sus manuales de funciones e incorporar el teletrabajo de manera obligatoria. Es decir, que tanto los reglamentos internos como los manuales de puestos y funciones deberán estar readecuados en función de la incorporación
del teletrabajo. En un plazo de hasta 90 días calendario, dice el Decreto Supremo 4218, que es del 14 de abril, y por lo tanto estos 90 días calendario, a partir del 14 de abril, las entidades públicas identificarán y digitalizarán los trámites o servicios de mayor recurrencia. Por tanto, esto lo deberán hacer a través de un reglamento que determine cuáles son esas actividades de mayor recurrencia para que estén digitalizadas y que su trámite sea de manera directa por medios virtuales. El reglamento hace una explicación un poquito más detallada, incluso hasta del contenido del contrato. Este reglamento, como ya hemos manifestado, ha sido aprobado por una resolución ministerial que es la 220 del 24 de abril del 2020, donde habla de que el teletrabajo se aplica en sectores donde las actividades se permitan, y esto se repite en 4 artículos de este reglamento, donde señala y subraya de que se aplica en sectores donde las actividades así lo permitan y siempre que no afecte a otras áreas o servicios. Pero además hace referencia que se tiene que evaluar la inserción laboral obligatoria de discapacitados. Todo un artículo hace referencia a esta evaluación de la inserción laboral de discapacitados. También hace referencia a los padres de los discapacitados, al cónyuge o tutores a cargo de discapacitados menores de 18 años o con discapacidad grave que tienen precisamente la posibilidad de insertarse laboralmente y que esa evaluación lo tiene que realizar el empleador. Además, las actividades de teletrabajo son aquellas tareas realizadas a través de las tecnologías de información y comunicación desde el domicilio o otro lugar que no requiera presencia física. Se señala que ante la existencia de un contrato anterior, un contrato de trabajo anterior, se tiene que suscribir una adenda. ¿Y qué es la adenda? Es un documento que especifica detalladamente las condiciones de trabajo por teletrabajo. También hace referencia a un aspecto interesante y que más o menos sigue la línea que ha sido trazada en la legislación argentina cuando se habla de la gestión por resultados. Es decir, que es un enfoque que da prioridad a la entrega de productos o resultados aplicable a la jornada de trabajo. También se tienen que cumplir con todas las disposiciones que protegen a los trabajadores a partir de la Constitución Política del Estado, la propia Ley General del Trabajo, la Ley 65, que es la Ley de Pensiones, aprobada el 10 de diciembre del 2010, el Código de Seguridad Social, nuestro viejo código que es de diciembre del año 1956, la Ley 2027, que es la Ley del Estatuto del Funcionario Público, que ya tiene más de 20 años, la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que es del 72, imagínense ya la cantidad de años que también tiene esta ley. Todas estas leyes que tienen alcance de defensa de los derechos laborales son de aplicación y cumplimiento obligatorio para teletrabajo. El teletrabajo podrá ser no presencial o semipresencial. También estar a disposición del empleador y cumplir con la jornada efectiva en horarios, días o gestión de resultados que se determine ya sea en el contrato principal o en la adenda si es que existiere una relación laboral presuscrita. El teletrabajo no impide asistir a dependencias del empleador. Se excluye las actividades que por su naturaleza o necesidad institucional deban ser presenciales. Los empleadores deben proporcionar el hardware, el software, la conectividad y la capacitación para el logro de las labores, y que las condiciones del teletrabajo están en el contrato o en la adenda, ya sea a nivel individual o un contrato colectivo de trabajo. ¿Qué debe contener el contrato de teletrabajo?
debe de contener primero las condiciones de trabajo, las tecnologías de información y comunicación aplicables. Recientemente estuvimos desarrollando un modelo de contrato de trabajo donde habíamos establecido la necesidad de contar de manera permanente con el Google Meet, así como tener también la cuenta institucional para poder utilizar Zoom, y estos aspectos hemos considerado dentro del contrato de teletrabajo. Lo propio, un ambiente requerido y una forma de ejecutar el trabajo en condiciones de tiempo y, si se puede, espacio. Se determina en el contrato los horarios, días y o la gestión de resultados, la disposición de equipos y los programas, la responsabilidad sobre la custodia y además el procedimiento de devolución, las medidas de seguridad informática, la modalidad permanente o temporal. Además, el contrato debe de contener la naturaleza del servicio y funciones, el monto, forma y periodo de pago de la remuneración, al mismo tiempo las condiciones y causas de reversión a instancia de las partes, el lugar específico de desempeño del teletrabajo. En algunas legislaciones como la chilena obligan a realizar una supervisión del lugar donde se va a desarrollar el teletrabajo, y que tiene que contar con primero, el permiso del teletrabajador para que ingrese un funcionario a verificar las condiciones de seguridad del lugar donde va a desarrollar sus actividades el teletrabajador. Y una vez que establezca en un informe respectivo la posibilidad de desarrollar ese trabajo, entonces recién tiene efecto el contrato de trabajo. Ese es un aspecto que no deja de destacar en la legislación chilena. También la dotación de medios de teletrabajo o los gastos de estos en consenso de las partes, los mecanismos de supervisión y o reporte para facilitar el control y supervisión de las labores. Este es un aspecto que también debe de estar en el contrato. Y finalmente la conformidad. Todo lo que implica el contrato de teletrabajo o la adenda que se suscriba debe ser refrendado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. En cuanto al sector público, algo que se tiene que destacar es que la máxima autoridad ejecutiva o los directores, jefes o responsables de área podrán requerir teletrabajo mediante un informe donde se haga la solicitud de la implementación en una determinada unidad o área. La unidad de recursos humanos lo que hace es analizar y evaluar las condiciones de llevar adelante teletrabajo y el número de teletrabajadores. Emite además un informe a la MAE recomendando su implementación o no. Por ahí existe un informe en contrario y dice definitivamente no se puede desarrollar teletrabajo en una determinada unidad o área laboral. Cada entidad debe adecuar su reglamento interno de personal, debe adecuar su manual de organización de funciones y otros documentos que hacen al sistema de administración de personal. La máxima autoridad ejecutiva o la autoridad delegada, porque eso sí, la MAE puede delegar estas atribuciones en cuanto a aprobar las recomendaciones que emita la unidad de recursos humanos, podrá revertir la modalidad de teletrabajo en cualquier momento. Ahora, si se modifican procedimientos, trámites, acciones y canales que realiza el ciudadano, el administrado, fruto de la implementación de una modalidad de teletrabajo en la institución pública,
pues inmediatamente debe ser difundido al público. ¿Cuáles son los efectos del teletrabajo? Primero, desde el punto de vista del derecho del trabajo. Ustedes saben muy bien, y ahora entramos al ámbito que nos compete, saben muy bien que cuando hablamos de derechos laborales, estamos hablando del derecho del trabajo que está íntimamente ligado al derecho de la seguridad social. Muchas veces hablamos que el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social son las dos caras de una misma moneda, del derecho social. Y a partir de ahí es que todo lo que implique y todo lo que tenga impacto en el ámbito del derecho de trabajo también tendrá su efecto, también tendrá su impacto en el derecho de la seguridad social. Simplemente para recordar, el derecho de la seguridad social está dividido en dos. Tenemos por un lado la seguridad social de corto plazo, que hace referencia a salud y está regulado por el Código de Seguridad Social, que es un código que viene de 1956 y que por lo menos cerca de un 45% todavía sigue siendo aplicado en materia de corto plazo. Y tenemos la otra parte de la seguridad social, que es el largo plazo, que está relacionado con el ámbito de pensiones. Y aquí aplica la ley de pensiones, la ley 65 del 10 de diciembre del 2010. En el ámbito del corto plazo, en salud, se cuentan con prestaciones de enfermedad, prestación de maternidad, prestación de riesgos profesionales de corto plazo y los subsidios que se pagan en dinero. O sea que también decimos nosotros, si bien gran parte de las prestaciones de corto plazo está relacionado con salud, pero también es prestación, forma parte de las prestaciones, los subsidios que se entregan, por ejemplo, estos subsidios económicos que se entregan cuando existe una incapacidad temporal o cuando se encuentra en un tratamiento el asegurado y por lo tanto también la seguridad social paga subsidios. En cuanto a largo plazo, se cuenta con las prestaciones de vejez, la prestación solidaria de vejez, que es otra prestación, la prestación de invalidez por riesgo común, la prestación de invalidez por riesgo profesional, la prestación por muerte originada por riesgo común o riesgo profesional y la prestación de invalidez por riesgo laboral, que está relacionado a los trabajadores independientes. En cuanto a la forma en que se puede observar el trabajo de la seguridad social y lo que podría venir como efecto del teletrabajo, nosotros podemos advertir que, por ejemplo, los entes gestores de la seguridad social de corto plazo son regulados, estos entes gestores, por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, la ASUS, y largo plazo, que al presente siguen las administradoras de fondos de pensiones. Bueno, en su momento o en algún momento vendrá la gestora pública de la seguridad social de largo plazo, es supervisada, es regulada, es controlada por la Autoridad de Pensiones y Seguros. En el corto plazo, el ente gestor de la seguridad social de corto plazo remite, cuando es necesario, remite el expediente clínico a largo plazo. ¿Cuándo remite este expediente clínico? Cuando la afección, decimos acá, o desorden es permanente e irreversible y o cuando la atención curativa ya no procede. Antes existía la definición de que la atención curativa era de 26 semanas, ampliables por otras 26 semanas conforme señala la Comisión de Prestaciones. Hoy, por efecto de la interpretación de la Constitución y por una disposición emergente de una sentencia constitucional, no existe un límite. Ese límite ya no es aplicable y por lo tanto, si hay la posibilidad de que el trabajador asegurado pueda curarse, entonces puede ir incluso más allá de las 52 semanas. Ahora bien, se remite el expediente clínico a largo plazo. Y es en largo plazo donde existe toda una institucionalidad, existe toda una normativa, todo un complejo normativo. Porque, por ejemplo,
la ley 65 establece la existencia de la EEC. La EEC, así tiene el nombre, es un nombre un poquito medio especial, es la entidad encargada de calificar, y esta entidad, esta institución, cuenta con médicos debidamente habilitados por la APS para poder aplicar el Manual Único de Calificación. Esta entidad encargada de calificar establece que debe de aplicar el Manual Único de Calificación. ¿Para qué? Para realizar a través de un dictamen la calificación del grado, del origen, de la causa y la fecha de invalidez. Estoy hablando del grado, del origen, la causa y la fecha de invalidez. Son 4 aspectos sustanciales que hacen a la posibilidad de otorgar una determinada prestación. Por ejemplo, si hablamos de un origen común o un origen profesional, quien determina dentro el origen es la entidad encargada de calificar. Ella es la responsable de realizar esta calificación, así como el origen y la causa de la muerte y fecha del fallecimiento. Para ello, aplica lo que decíamos, el Manual Único de Calificación. Y este Manual Único de Calificación está compuesto por 2 documentos trascendentales que han provocado cierto tipo de temores a nivel de las organizaciones de trabajadores, pero que al final son documentos que están plenamente vigentes, que han sido aprobados en el marco de lo que dice la Ley 65, así como con decretos supremos que hacen referencia a su aplicación inmediata. Tenemos el MANECHI, o el Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez. Es un manual que contiene todo lo que implica las posibilidades de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, al mismo tiempo de accidente común, donde se puede advertir, por ejemplo, al final, aplicando una fórmula, el porcentaje, el grado de invalidez de un determinado asegurado. Y en función de ese grado de invalidez se determina si le corresponde una determinada pensión. Simplemente como ejemplo, si tiene una invalidez igual o mayor al 60% y es de origen profesional, entonces a este asegurado trabajador le corresponde una pensión equivalente al 100% de su promedio salarial de los últimos 5 años. También dentro de lo que es el Manual Único de Calificación se aplica la lista de enfermedades profesionales, un documento trascendental para efectos de lo que signifique establecer qué tipo de eventos, qué tipo de siniestros constituyen enfermedades profesionales. Y les adelanto, cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones como las que estamos viviendo ahora, está sometido a una aplicación de manera directa y una evaluación que pueden hacer los médicos calificadores sobre lo que son las enfermedades catastróficas. Y aquí es un tema de mucho análisis por parte de los médicos calificadores, tanto de la entidad encargada de calificar, y cuando emitan ellos un dictamen y ese dictamen no sea acorde a la conformidad del trabajador asegurado, este puede apelar ante la APS, quien también tiene un equipo de médicos calificadores para realizar su resolución y un nuevo dictamen cuando corresponda, aplicando también el mismo Manual Único de Calificación. Los riesgos profesionales. Este es un término, es una categoría jurídica que ha sido manejada desde 1924 en Bolivia y que no ha sufrido muchas alteraciones, pero eso sí, es necesario recordar cuáles son los alcances de riesgo profesional que se aplican en Bolivia. Los riesgos profesionales están divididos en 2. Se habla de riesgos profesionales cuando hay un accidente de trabajo o cuando hay una enfermedad profesional.
Accidente de trabajo y enfermedad profesional son los dos pilares de la categoría jurídica denominada riesgos profesionales. Riesgos profesionales es una categoría jurídica integrada por dos figuras jurídicas. La primera figura es accidente de trabajo y la segunda figura es enfermedad profesional. Esta categoría, riesgos profesionales, está vigente desde 1924, se ha insertado en la Ley General del Trabajo de 1939 y elevada a rango de ley en 1942 y también se ha insertado en el Código de Seguridad Social de 1956. Hoy también tenemos esta definición de accidente de trabajo y enfermedad profesional como parte de los riesgos profesionales en la ley de pensiones, en la ley 65. Inclusive tenemos en varios reglamentos, entre ellos, por ejemplo, el reglamento de prestaciones que tiene la ASUS, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo. Accidente de trabajo es el resultado de un evento súbito y repentino en ocasión del trabajo o en el trayecto al lugar de trabajo, lo que llamamos este riesgo in itinere, que provoca una lesión orgánica o perturbación funcional o psicológica. Ejemplo, una caída del trabajador constructor, un corte del dedo del trabajador aserradero, etc. La enfermedad profesional es un estado patológico de evolución lenta y progresiva por razones de agentes nocivos. Ahí tenemos como ejemplo la silicosis en un trabajador minero, lo que se advierte no de manera inmediata, como el accidente de trabajo, sino es después de unos meses, incluso años de trabajo. La Constitución Política del Estado tiene un artículo sagrado para quienes manejamos la seguridad social, que es el artículo 45, en cuyo parágrafo tercero hace referencia a las prestaciones de la seguridad social. Ojo que la Constitución no divide, porque en ningún lado hace esta división de corto y largo plazo. Aquí la Constitución es de manera directa y habla de que el régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas. Ya la Constitución habla de epidemias y enfermedades catastróficas. Y ese es un aspecto que aún no hemos consignado en muchos reglamentos que tenemos en largo plazo, fundamentalmente para efectos de definir a qué llamamos nosotros enfermedad como parte de la epidemia. Aquí nos está diciendo epidemias y enfermedades catastróficas como parte del régimen de seguridad social. Esto nos señala nuestra propia Constitución, artículo 45, numeral o parágrafo 3. Y habla de maternidad y paternidad, riesgos profesionales, etcétera, etcétera. Pero esta es la primera parte que creo que es fundamental a los efectos de realizar algunas adecuaciones normativas. Aún no existe regulación sobre enfermedades catastróficas en materia de seguridad social. Tampoco existe una complementación, que es otro aspecto que se debería realizar en el Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez para determinar el origen. No hay modificación de la lista de enfermedades profesionales, que es otro aspecto trascendental para poder determinar si corresponde o no corresponde aquel hecho que enseguida vamos a tocar y que ha señalado la ASUS en un instructivo y que ha generado todo un conflicto con el sector de los empresarios privados. Precisamente, este instructivo, que ha sido emitido por la ASUS el 15 de mayo del 2020, hace referencia a unos aspectos que consideramos de manera muy particular no deberían ser tratados desde el punto de vista de corto plazo, porque hay aspectos que son propios de la calificación que solo y únicamente lo hacen en largo plazo y hay toda una normativa que ya hemos visto hace un momento. Y este instructivo precisamente peca de abarcar aspectos que no corresponden en el ámbito de la seguridad social de corto plazo. Y para querer aclarar un poco más, la ASUS ha emitido un comunicado donde hace referencia a otros aspectos relacionados con
algunas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, hace referencia a aspectos relacionados con el alcance o la posibilidad de clasificar el COVID como una enfermedad profesional. Estos son aspectos que al hablar de la Organización Internacional del Trabajo y su aplicación en materia laboral, esto se debe definir en una comisión técnica de alto nivel donde participe el Ministerio de Trabajo, donde participe gente que conozca de seguridad social de largo plazo, gente incluso médicos ocupacionales, médicos que trabajan en los entes gestores de la seguridad social de corto plazo, pero también sin dejar de lado, por ejemplo, al Instituto Nacional de Salud Ocupacional, que también tienen ciertos referentes muy interesantes para poder determinar los alcances de el COVID-19 como enfermedad profesional. Y, naturalmente, la orientación de un abogado constitucionalista respecto de la aplicación del artículo 45, parágrafo tercero, que hemos señalado hace un momento, donde una de las prestaciones hace referencia a epidemias y enfermedades catastróficas. Lo bueno, perdón, voy a retroceder, lo bueno de este instructivo y de este comunicado es que ha generado la necesidad de crear precisamente una comisión técnica y que esto se vaya impulsando por los sectores involucrados. Incluso acá deberían estar participando también las representaciones de empleadores, de tal vez de los trabajadores, que puedan brindar mayores luces a determinar y construir una nueva estructura normativa en el marco de lo que estamos viviendo. Otro de los efectos del teletrabajo es el de, primero, acordar las condiciones del teletrabajo en este momento, cuando recién estamos saliendo de una cuarentena total y estamos en esta denominada cuarentena dinámica, y que recién los empleadores están comenzando a adecuar sus instalaciones para implementar medidas de bioseguridad en cumplimiento de la resolución ministerial 229 y todas las recomendaciones como la guía de COVID que tiene el Ministerio de Salud, que es necesario que también los empleadores que en este momento tenemos la fortuna de que nos puedan ver y escuchar, sabe muy bien que hay que aplicar no solo lo que está contemplado en la resolución ministerial 229 emitida por el Ministerio de Trabajo, sino también el anexo 35 de la guía del tratamiento del COVID, este anexo 35 que hace referencia a la forma en que se debe de proceder como una especie de protocolo en un ambiente laboral. Entonces son muchos aspectos que deben de adecuarse en estos días y por lo tanto el que primero se adecue la infraestructura y la protección de vida y luego determinar qué aspectos, qué unidades, qué puestos, qué funciones pueden estar sometidas a teletrabajo es uno de los aspectos y una de las tareas más importantes que en este momento debe de cumplir un empleador, ya sea del sector privado como empresas, ya sea del sector público, hablando de instituciones y entidades públicas. Otro aspecto es el de evitar la exposición a un determinado riesgo. Y ese es un aspecto que hace a la relación del origen y la causa de una eventual invalidez. Y por lo tanto, cuando ya se suscriba un contrato o una adenda de teletrabajo, debería de contener esa adenda o ese contrato la responsabilidad del teletrabajador de evitar permanentemente la exposición a un determinado riesgo, incluso al interior de su domicilio. Informar sobre las condiciones del lugar de teletrabajo, de las condiciones, si es que han variado las condiciones, si es que han mejorado las condiciones, estos aspectos
hacen a la responsabilidad no solamente del teletrabajador, sino también del empleador, quien puede ver otras opciones siempre en beneficio del proceso laboral. La modificación del riesgo in itinere. Aquí hay mucho por discutir y tal vez hasta incluso analizar en cuanto al riesgo in itinere. Porque como bien sabemos, cuando un trabajador está rumbo a su trabajo y sufre algún accidente, este es considerado accidente de trabajo porque estaba precisamente en circunstancias de estar en el trayecto al trabajo. Pero ¿qué ocurre cuando en pleno horario de teletrabajo existe un accidente en el hogar? Entonces, este es un aspecto que tiene una repercusión en el ámbito de la seguridad social. Y en el ámbito de la seguridad social, no solamente del corto plazo en cuanto al tratamiento respectivo, en cuanto a las bajas médicas, en cuanto a la forma en que se tiene que proceder con los subsidios, sino en largo plazo, para que se pueda determinar la causa y el origen fundamentalmente del siniestro. Otro aspecto es que los organismos de fiscalización, hablamos de la ASUS y de la APS, deben regular criterios homogéneos de calificación. Lamentablemente, desde que hubo la división en la década del 90 de la seguridad social en corto y largo plazo, ha existido un distanciamiento de estos dos rubros de la seguridad social y un distanciamiento de las entidades reguladoras, supervisoras. Entonces es el momento que por necesidad inmediata, como todo está cambiando en este momento post pandemia, se debe regular esos criterios y tiene que haber un lenguaje homogéneo en la calificación, así como señala el Decreto Supremo 3561 cuando obliga a la ASUS a contar con un formulario único que tiene que tener el empleador para presentar sus planillas y para presentar sus cotizaciones en corto plazo y en largo plazo, ¿no? Una sola planilla, un solo formulario, y ese es un tema también pendiente y es trabajo de los organismos de fiscalización de corto y de largo plazo. También es preciso e inmediato establecer procedimientos de aplicación de medicina preventiva en teletrabajo, como ocurre en la legislación costarricense, donde se ha establecido un nuevo enfoque a la medicina, ¿no? Un nuevo enfoque como una especie de subconjunto de la medicina del trabajo, es decir, medicina preventiva en teletrabajo. Y es otro aspecto que también se tiene que trabajar, porque en realidad no contamos nosotros con ninguna normativa ni tampoco procedimiento de aplicación de medicina preventiva en teletrabajo. También es importante los procedimientos de implementación de medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad en el domicilio y al mismo tiempo en el envío de información, si es que está en red, el envío de información al empleador por parte del teletrabajador. Y estos procedimientos de implementación de medidas de seguridad están sobre la base de la responsabilidad compartida entre el empleador y el teletrabajador, aspecto que debería contemplarse en el contrato, pero debería existir también un procedimiento de implementación de estas medidas de seguridad a los efectos de establecer ciertos mecanismos preventivos que podrían mejorar las condiciones de trabajo. Otro aspecto, la determinación de riesgos extraordinarios. ¿En qué medida podrían surgir? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es esa delgada línea entre lo que denominaríamos un riesgo extraordinario en el hogar para un teletrabajador? Y ese es un aspecto, los que trabajan en los entes gestores saben muy bien que es un aspecto
muy delicado, porque precisamente hay muchos riesgos emergentes de accidentes donde el ente gestor, en función de un informe previo, puede determinar la existencia de un riesgo extraordinario y por lo tanto el costo de la cobertura por enfermedad está por cuenta del trabajador. Entonces, esta determinación de riesgos extraordinarios tiene que ser elaborada por el órgano de fiscalización, en el caso de corto plazo que estamos hablando de la ASUS, para determinar precisamente los alcances de esos riesgos extraordinarios. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Creo que hemos tratado de hacer un enfoque más o menos ágil y oportuno en cuanto al teletrabajo, y cualquier duda, cualquier comentario, por favor háganos conocer en el chat o en los comentarios, y gustosos, si es que ustedes tienen la oportunidad de enviar un correo electrónico, ahí ustedes tienen el correo para que podamos nosotros responder de manera inmediata. Tengan la seguridad de que se responderá a todos aquellos que puedan escribirnos al correo electrónico. Con esto damos por finalizado este webinar y vamos a tener en el siguiente programa un tema que es también muy controversial. Hacemos referencia a los conflictos laborales como efecto de la pandemia. Hay muchos aspectos que se tienen que analizar y espero que todos puedan estar presentes, así como ahora. Y no duden en escribir, nuevamente están ahí los correos electrónicos. Suscríbanse a este canal y nos veremos la próxima. Gracias.